Preguntas empíricas, formales y filosóficas. Las preguntas empíricas se relacionan con la experiencia de los sentidos y apuntan al mundo concreto que dicha experiencia nos muestra y de lo que ella se aprende. Cuando están bien definidas es posible conocer su respuesta y además tienen una única respuesta. Son preguntas que interrogan sobre temas pertinentes a una especialidad. Se resuelven a partir de la información obtenida desde la experiencia. Ejemplo, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Son preguntas propias de las ciencias naturales, biología, física y química, pero también de las ciencias cuyas preguntas se responden en base a la información sensorial ampliada con telescopios, microscopios, etc., como en la astronomía y en la medicina, respectivamente. Las preguntas empíricas además se relacionan con los experimentos. Recordemos que biología, física y química son ciencias experimentales. Sin embargo, hay otras preguntas empíricas que solamente se relacionan con la experiencia. Por ejemplo, ¿en qué año murió Sócrates? Remite a una experiencia humana sucedida y se responde desde ella y no desde una regla o una ley, como es el caso de las preguntas formales que veremos a continuación. Otra pregunta empírica es ¿cuántos asientos tiene el Estadio Nacional? Para responder, ocupamos el sentido de la vista, que nos permite hacer el conteo necesario de los asientos. Y así podemos responder adecuadamente esta pregunta empírica. Hay también otras preguntas empíricas que se responden a partir de la experiencia, pero que no sabemos su respuesta por el momento. Ejemplo, existe agua en Ganímedes, que es un satélite de Júpiter. A pesar de que no tenemos aún la tecnología para responder esta pregunta, sí podemos decir que es una pregunta empírica porque se respondería en base a los datos recibidos por los sentidos, aunque se usaría la tecnología para ampliar la capacidad sensorial. Otra pregunta similar es, ¿existe vida inteligente en planetas que están fuera de nuestro sistema solar? Se trata entonces acá de una pregunta empírica cuya respuesta tampoco es conocida. Preguntas formales. Son preguntas que apuntan hacia lo abstracto y lo conceptual. Cuando están bien definidas, es posible conocer su respuesta y además tienen una única respuesta, como el caso de las preguntas empíricas. Son preguntas que interrogan sobre temas pertinentes a una especialidad, igual que las preguntas empíricas. Se resuelven con la correcta aplicación de las reglas que las rigen. Por ejemplo, ¿puede ser condenada a pena de muerte una persona en Chile actualmente? Es una pregunta formal, cuya respuesta actual es no, por la aplicación de la ley vigente. Por lo tanto, estas son preguntas propias del derecho, las matemáticas y la gramática. Otra de las preguntas formales que pueden servir de ejemplo es, ¿puede una persona ser abogada en Chile sin ser licenciada en Derecho? ¿Llevan acento gráfico las palabras graves? En este caso es una pregunta de gramática. ¿Puedes resolver correctamente un sudoku repitiendo en una fila uno de los 9 dígitos? Esta pregunta nos remite a las reglas del sudoku y de ella obtenemos la respuesta fácilmente. Llegamos así a las preguntas filosóficas, que son preguntas que interrogan por la esencia de los seres
es decir, por aquella realidad que los hace ser lo que son, que les da su identidad. Preguntan además sobre temas que los científicos y la gente común dan por supuestos o evidentes. Por ello, algunos filósofos afirman que la principal ocupación de la filosofía es cuestionar y aclarar algunas ideas muy comunes que todos usamos cada día sin pensar sobre ellas. Ejemplos. Así, mientras un historiador se pregunta qué sucedió en tal momento del pasado, el filósofo se preguntará qué es el tiempo, o mientras un matemático se pregunta sobre las relaciones entre los números, el filósofo se preguntará ¿qué es un número? Las preguntas filosóficas son también preguntas generales. Por ejemplo, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es el amor? No tienen una única respuesta, aunque sí un rango agotado de ellas caracterizado por su coherencia racional. Por ejemplo, siguiendo con el tema del tiempo, ¿qué es el tiempo? Platón responderá que este es la imagen móvil de lo eterno, porque para Platón, como sabemos, la realidad, la verdadera realidad es lo eterno, mientras que el tiempo es simplemente un reflejo de esa eternidad, mientras Aristóteles afirma que el tiempo es el número o medida del movimiento según el antes y el después, lo anterior y lo posterior. Y Kant, por su parte, sostendrá que el tiempo es una intuición a priori, toda respuesta entendible como parte de sus respectivas filosofías. Preguntas filosóficas según las distintas ramas de la filosofía. ¿Qué es el ser? Pregunta esencial de la ontología. ¿Qué es el bien común? Pregunta significativa de la ética. ¿Qué es la belleza? Pregunta esencial de la estética. ¿Qué es el ser humano? Pregunta esencial de la antropología filosófica. ¿Existe Dios? Pregunta esencial de la teodicea. ¿Cuáles son los límites de nuestro conocimiento en general? ¿Mm? O también científico? Pregunta esencial de la epistemología. Pero además de estas preguntas filosóficas, existen otras preguntas filosóficas que hay que revisar. ¿M? Pero primero hay que decir que las preguntas filosóficas, para ser tales, no solo deben ser preguntas generales, esenciales, y admitir varias respuestas coherentes, sino que deben ser preguntas que no partan de supuestos. Por ejemplo, la pregunta, ¿existe lo que las religiones llaman Dios? Es distinta a la pregunta, ¿por qué Dios permite guerras como la de Rusia, Ucrania, donde han muerto cientos de niños inocentes? La primera pregunta no tiene supuestos, en cambio la segunda parte del supuesto de la existencia de Dios. Por tanto, pertenece ya a la teología dogmática y no a la teodicea, que es una rama de la filosofía. Tampoco la pregunta ¿qué sucede después de la muerte? Es una pregunta filosófica clara, puesto que podría interpretarse como una pregunta empírica. ¿M? Más bien lo correcto sería preguntar ¿qué sucede con la esencia humana después de la muerte? Porque sabemos que después de la muerte biológica el cuerpo se descompone. Pero ¿qué sucede con la esencia humana? ¿No es ella solo una realidad física o tiene una realidad espiritual que sobrevive a la existencia física? Entonces, si bien es una pregunta más extensa, sí es una pregunta filosófica. ¿M?
porque apunta a lo general, ¿m? Y no se queda, digamos, en ser una pregunta que tenga que ver solamente con lo que diga la experiencia, en este caso de los biólogos. Por tanto, en las preguntas filosóficas es necesario fijarse si no caen algunas veces en la ambigüedad, como es en este caso, por ejemplo. Por la atención dispensada, muchas gracias.